Hola amigos, sois muchos los que me habéis solicitado que dedique un vídeo a este circuito de alta tensión del matamoscas eléctrico, de la raqueta típica del chino, y mucha gente no encuentra esta raqueta porque lo más cómodo para tener este circuito es comprarla y sacarle el circuito, ya que vale 3-4 euros. Pero precisamente porque hay gente que no la encuentra, pues nada, con este vídeo espero dar solución y que todo el mundo pueda montárselo. Aunque nosotros vamos a hacer una versión mejorada del circuito, aunque eso sí, un poco más grande. Vale, este circuito, y el que vamos a hacer nosotros por supuesto, con solamente 3 voltios de alimentación obtiene 1400 voltios a la salida, es decir, hablamos de alta tensión, que no es letal para nosotros. Yo no conozco ningún caso de accidente fatal con esta raqueta, pero aseguro que la descarga es muy desagradable y en según qué circunstancias puede ser realmente molesta. Vale, pues antes de entrar a ver el esquema de este circuito, os recuerdo que bajo esta ventana de vídeo, en la descripción, donde pone mostrar más, ahí pincháis y se abre una caja de texto. Ahí tenéis un enlace a mi blog donde hay más información sobre esto, el esquema, lista de componentes, fotos, muchas aclaraciones, pero no tendréis que estar buscando el artículo por allí. Ese enlace ya os lleva directamente al artículo. Vamos ahora sí al esquema. Este es el esquema y lo voy a basar en un diseño de los más modernos de raqueta matamoscas. Este circuito tiene tan solo 11 componentes. Bueno, si quitamos el LED, 10, porque aquí no lo he puesto. Nada que ver con modelos más antiguos de raqueta, como el que os pongo en pantalla, con un circuito con nada menos que 28 componentes para hacer lo mismo. Bien, nosotros vamos a basarlo en este esquema más sencillo. Aquí tenemos dos partes. Del transformador para la izquierda, esto es un ladrón de Julios, pero vamos, de libro, ¿no? Está clarísimo. Aquí tenemos la entrada de corriente, de 3 a 6 voltios, funciona con menos, pero bueno, 3 voltios mínimo para asegurarnos aquí más de 1000. Un transistor y la resistencia con su bobinado de toma central. Cuando ponemos la tensión, el negativo suministra electrones, atraviesa el transistor porque conduce y vuelve la corriente al positivo cerrando el circuito. Esta parte del transformador es pasiva, es decir, no le ponemos tensión, pero sí la genera él. Concretamente un pulso negativo cuando esto empieza a conducir, que bloquea el transistor y deja de conducir, con lo cual estamos en la posición de partida y vuelve a empezar a conducir, con lo cual se vuelve a bloquear y así una y otra vez. El ciclo, la velocidad a la que ocurre esto es de cientos a miles de veces por segundo. Bueno, esta corriente pulsante cambiante va a producir en este secundario una tensión mucho más alta que la que teníamos en el ladrón de Julios original, porque os recuerdo que el ladrón de Julios original solamente tenía este bobinado. Ahora tenemos otro de alta tensión, porque si os fijáis, este es un 606 y este es un 220. Quiere decir que si yo pongo aquí 6 voltios de alterna, yo voy a tener aquí 220 y eso es una relación de transformación de casi 40. Pero como el ladrón de Julio ya de por sí eleva algo la tensión, si estamos trabajando a 5, quizás aquí tengamos 10, con lo cual 10 por casi 40, pues eso, casi 400 voltios. Pero eso no es suficiente, vamos a elevar aún más esa tensión con estos diodos y condensadores, es la típica cascada multiplicadora, y además lo vamos a rectificar, esa tensión la rectificamos y se aplica a este condensador. Aquí tenemos 1400 voltios más o menos, un condensador como este, bastante grande, de 22 nanos en 2 kilovoltios. Si no fuese por este condensador, aquí también tendríamos 1400 voltios, pero apenas con energía. Gracias a este condensador se producirá un buen chispazo en caso de que se cortocircuiten ambos cables o un insecto haga acto de presencia. Ahora vamos a ver una serie de cambios o mejoras que he hecho en este circuito. El primer cambio es, este circuito está preparado para funcionar con pila, por supuesto, pero yo lo voy a hacer funcionar con un alimentador, porque con eso, en cuanto nos ahorremos un par de juegos de pilas, esto está ya más que amortizado. Bastará con que sea de 3 voltios, 4,5, 6 también vale, no recomiendo más de 6, aunque no se rompe el circuito, pero es tontería poner más de 6 voltios. En cuanto a la intensidad máxima que debe suministrar, con 500 miliamperios va sobrado. El segundo cambio o mejora que vamos a hacer en el circuito es respecto del único transistor que lleva. Este es un tipo 2SD965 que está muy bien para el uso que se le va a dar, ¿no? En plan esporádico, pulsamos el botón para cazar moscas, mosquitos, un rato, un momento, incluso repetidas veces, pero no de forma continua. Si este circuito lo hace funcionar ininterrumpidamente, este transistor se rompe, cosa que me sucedió a mí en aquella trampa para mosquitos de ventana, ¿no? Aquella que tenía la raqueta incrustada en una madera, pues se rompió. Este transistor se fue y lo sustituí por un tipo
tip 31C, como este, que aguanta 100 voltios entre colector y emisor, y 3 amperios de colector, condiciones que ni de lejos se van a dar en el circuito, así que esta va a ser nuestra elección tip 31C, que, cuidado, no es el mismo orden de los pines en ambos transistores. Os pongo aquí el encapsulado para que lo tengáis en cuenta. Otro cambio, y este va a producir un aumento de tamaño sensible en nuestro circuito frente al original. Fijaos este transformador, nosotros vamos a utilizar uno bastante más grande. La razón, no es fácil encontrar este tipo de transformador, no es nada fácil. Yo he visto que los de impresora láser, una impresora láser que no valga, de Wafe, siempre suele llevar varios de estos. Este es uno de ellos. Como veis, tiene un tamaño muy parecido y tiene 4 pines más 2 pines que corresponden a 3 bobinados, es decir, en lugar de ser un bobinado con toma central, es bobinado, bobinado aparte, que sirve lo mismo, y el tercer bobinado. Encontrar los pines no es muy difícil, se pueden encontrar, pero reconozco que esto es una verdadera faena, mandar a alguien a buscar impresoras láser viejas. Si las encuentras, estupendo, pero lo más inmediato, y esto permite hacerlo a todo el mundo, es un transformador de alimentación de lo más normal. 6 más 6 voltios con toma central y 0, 220, no es necesaria la de 127 voltios. Este transformador, de acuerdo que es más grande, pero nos va a sacar del apuro y va a funcionar sí o sí este circuito. Estos 3 diodos no pueden ser cualquier tipo de diodo. Si ponemos el típico 1N4148, se fuga la tensión a través de ellos cuando llega a cierto valor, y a la salida apenas pasamos de 600 voltios, no llegamos a 1300 ni 1400. Hay que poner diodos de recuperación rápida y de alta tensión. Los que lleva el circuito son unos FR04, me parece que pone, y no los encuentro por ningún sitio, así que busqué equivalentes de alta tensión y de recuperación rápida, tal como el MUR4100, son los 3 de ese tipo, que son como estos. Con este diodo conseguí saltar de unos 600 voltios que obtenía hasta 1400. Tenía ese problema, primero probé con el típico 1N4148. Si no conseguís estos diodos MUR4100, en pantalla os pongo unos cuantos candidatos más. En cuanto al material, necesitamos un circuito impreso. Como vamos a tener que poner un transformador un poco voluminoso, el circuito es algo más grande que el original, voy a utilizar placa virgen de 80 por 120 milímetros. Luego, en cuanto a componentes, R1 es de 1500 ohmios, un K5, en medio vatio es más que suficiente. T1, el único transistor, bueno, Q1, es un tip 31C. T1 es el transformador, tiene 2 bobinados, uno de 6 más 6 con 0 toma central y otro bobinado de 0, 220. El de 127 no se va a utilizar esa toma. Seguro que me preguntáis si se puede usar en vez de 6 más 6, de 9 más 9 o de 12 más 12. Pues sí, pero vais a obtener bastante menos tensión a la salida, por lo tanto yo recomiendo de 6 más 6. Luego C1, C2 y C3 son iguales, condensadores de 2,2 nanofaradios en 2000 voltios, que no se asuste nadie, que es un voltaje bastante normal en condensadores, 2000 voltios. Luego D1, D2 y D3 son diodos de recuperación rápida de alta tensión, ya os comenté que no valen los típicos 1N4007, estos son del tipo MUR4100. Y C4, el condensador de salida, es de 22 nanofaradios en 2000 voltios. Y finalmente necesitaremos estos dos conectores, este de 2 cables para la alimentación, los 6 voltios que alimentan al circuito, y este conector también de 2 vías, 2 cables, pero más grande, con más separación entre los cables para la alta tensión, la salida de alta tensión. Eso es todo lo que necesitamos. El circuito lo tengo ya en el protoboard. Ya sabéis que el protoboard es muy cómodo y muy rápido para probar circuitos, no hay que soldarlos, lo que además les ahorra estrés a los componentes, nos sirven para muchísimas veces. Todos están ya en su sitio menos el transformador T1, que lógicamente no se puede poner, pues nada, pinzas y con cables a su sitio. Lo mismo D1, D2 y D3, tienen terminales muy gruesos, pues los ponemos con pinzas y un cable a su sitio. Y el condensador C4 de salida de alta tensión, lo mismo, con sus pinzas al circuito, no lo he querido pinchar aquí. Tenemos dos polímetros, uno midiendo tensión, ahora mismo marca 0,6 voltios, a la entrada de corriente de este circuito, que podemos alimentarlo desde prácticamente 0 hasta unos pocos voltios. Y la salida de alta tensión, ahora mismo está este polímetro con la sonda, es decir, esto hay que multiplicarlo por 10. No son 11,8 voltios, sino 118, con solo 0,6 voltios de entrada. Vamos a aumentar la tensión
con la fuente. La fuente es esta, ya la conoceréis, la fuente de laboratorio. Le vamos a ir aumentando el voltaje, vamos a 1 voltio, y la salida del circuito 1,03, bueno, 390 voltios ya. Si nos vamos a 1,5 voltios, 1,52, tenemos 630. Si nos vamos a 2,5 voltios, ya sube por encima de 1000 voltios. 1030 voltios. Y a 3 voltios, prácticamente la tensión que necesitamos, 1200 de ahí para arriba. La tensión óptima son 3 y algo, por ejemplo 3,6, 3 voltios con 6, ya tenemos 1313 voltios. Y el chispazo que pega es como el de la raqueta. Si aumentamos la tensión por encima de 3,6 voltios a la entrada, apenas se nota un incremento en la salida. No merece la pena, pero vamos, que también puede funcionar así. Entre 3 y 6 voltios es una tensión correcta. Vamos a acercar la cámara para que veamos el chispazo mejor. Y ya con todos los materiales, pues toca hacer el PCB, el circuito impreso. Voy a utilizar una vez más el método del rotulador, puesto que es un circuito pequeño y sencillo, aunque no voy a mostrar en este vídeo el cómo hacerlo, eso ya lo hago, por ejemplo, en el tutorial de electrónica básica, capítulo 15, allí con todo detalle explico cómo hacerlo, os pongo en la descripción un enlace a aquel vídeo, así que paso ya directamente a hacer el circuito. Y el circuito ya está terminado para funcionar. Es una réplica exacta del circuito de la raqueta, si bien este es más grande, pero a cambio es más fácil de construir, más fácil de encontrar los componentes y bastante más resistente. Bueno, el transformador, ya veis, está sujeto con sus tornillos y tuercas. Los cables van al circuito. Podíamos haber utilizado uno de este tipo que es directamente soldable. Bueno, yo he preferido utilizar este. Un truco: si no tenéis 1300 voltios sino solo unos 700, podéis estar seguros que el 6 y el 6 tenéis que invertirlos, es decir, esto hay que ponerlo exactamente igual que está en el esquema. Bueno, aquí le he puesto unos cables de salida de alta y los de alimentación. Vamos a probarlo. Entre 3,5 voltios y 6 voltios que traigo desde una fuente. Probamos con este destornillador aislado. Ojo, porque mirad, aunque desconecte la alimentación, este condensador se queda cargado. Ojo a ese detalle. Medimos con la sonda la tensión obtenida. 1310 voltios, correcto.